31º domingo del tiempo ordinario, Lucas 19, 1-10. Quiero invitarlos a profundizar conmigo en uno de los pasajes más bellos del Evangelio de Lucas, el encuentro entre Jesús y Zaqueo. Lucas sitúa esta bella historia al final del viaje de Galilea a Jerusalén. Este viaje inició en Lucas 9:51 y concluye en Lucas 19:27. Y es que para el Evangelio de Lucas, el camino es un lugar teológico, tiene diversos significados. Subrayo particularmente que el camino es un lugar propicio para ser discípulos de Jesús. En Lucas 19:1 encontramos el marco del relato, la ciudad de Jericó. Jericó es tenida por los autores como la ciudad de las aduanas y la oficina de impuestos. En el versículo 2 encontramos una expresión profundamente lucana, y he aquí, que dirige la atención hacia Zaqueo, iniciando así el encuentro con Jesús. Zaqueo es presentado por el evangelista a partir de 3 elementos: su nombre, su profesión y su estatus social. Respecto al nombre, hay discusión entre los autores que consideran que Zaqueo es una abreviatura de Zacarías. Dios se acuerda. Otros autores, y quizás hay más consenso, consideran que Zaqueo sí tiene una terminología hebrea propia de Sedaká, justicia. De allí que se enfatizaría en Zaqueo como un hombre justo e inocente. Respecto a su profesión, el texto nos da detalles. Se dice que es jefe de publicanos. Es decir, no es cualquier publicano, sino el jefe de publicanos. Y para el contexto del siglo I es una profesión deshonesta. Hace referencia a los judíos que cobran impuestos para Roma y por tanto eran considerados traidores de Dios y de su patria. Se refiere también a seres humanos apegados a los bienes materiales que no temen oprimir al prójimo. En fin, es una actividad propia de ladrones. Pero veamos otros detalles del texto. El texto nos presenta que Zaqueo deseaba, buscaba ver a Jesús. El término buscar en griego, seteo, hace referencia no solamente a que se busca cualquier cosa, sino que enfatiza en que se busca la verdad, el sentido de la vida, la salvación. De allí que se puede identificar ciertas pistas que nos permiten creer que aunque Zaqueo tenía su vida definida, tenía todo lo que requiere cualquier ser humano, sin embargo no estaba del todo conforme con lo que hacía y con la misma. Pero inmediatamente el texto nos presenta que ese deseo de ver a Jesús va a verse obstaculizado por 2 impedimentos: la muchedumbre y su baja estatura. También el texto subraya rápidamente que Zaqueo es un hombre recursivo, creativo y que inmediatamente busca subir a un sicomoro. Este detalle también es objeto de discusión entre los autores, que consideran que probablemente para ese contexto en Jericó no habían árboles, y menos de sicomoro. Algunos autores, ¿cierto?, para armonizar la situación, concluyen que quizás y probablemente lo que hace Zaqueo es subirse a uno de los tejados de la casa. A continuación, el narrador nos presenta a Jesús bajo la expresión habiendo levantado sus ojos. Algunos autores también entran en conflicto con esta expresión y consideran que es mejor hacer uso de los manuscritos que afirman y le vio. Este detalle es significativo porque ambos buscan verse, es decir, la mirada de Zaqueo y la mirada de Jesús buscan encontrarse, y efectivamente así sucede, porque solamente es a través de la mirada donde se da el reconocimiento mutuo. A continuación, a partir de ese reconocimiento, que es
profundo y significativo, Jesús se autoinvita a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo reacciona apresuradamente, bajándose del sicomoro y por supuesto acogiendo a Jesús con alegría. El verbo acoger, aperjomai, es un verbo que nos ubica en el contexto de la hospitalidad, que es una de las instituciones más apreciadas y queridas en el mundo judío. Hace referencia, ¿cierto?, a acoger al huésped, al extranjero. En este orden de ideas, ¿cierto?, y particularmente en el Evangelio de Lucas, esta hospitalidad que ofrece Zaqueo a Jesús implica la convicción de acogerlo como a Dios mismo. De allí quizás que se subraye la alegría con que Zaqueo acoge a Jesús. Es decir, para Zaqueo, Jesús es el mismo Dios y lo acoge con alegría. A continuación, el texto sigue avanzando y nos indica otro obstáculo en esa relación entre Jesús y Zaqueo, y es bajo la expresión de todos, es decir, la muchedumbre. La muchedumbre desaprueba a Jesús, pero también desaprueba a Zaqueo. ¿A Zaqueo por qué? Porque es pecador, y a Jesús porque se relaciona con pecadores, que es un tema propio también del Evangelio de Lucas. En el versículo 8 vamos a encontrar también la respuesta de Zaqueo a Jesús, que tiene en cuenta de alguna forma la desaprobación de la muchedumbre. Aparece que Zaqueo se dirige a Jesús y lo hace bajo dos verbos, el verbo didomi y apodidomi, que según los autores estaría en presente indicativo. Esto significaría que el encuentro con Jesús es el que provoca la decisión ética de didomi, voy a dar a los pobres, y apodidomi, voy a devolver 4 veces más. Sin embargo, los autores consideran que efectivamente también es posible que los verbos no estén en presente indicativo, sino en iterativo o durativo. Esto significaría que la traducción sería de la siguiente forma: tengo la costumbre de dar, tengo la costumbre de devolver. Y por tanto, es decisión ética de Zaqueo al recordar las buenas costumbres que decide, ¿cierto?, continuar dando a los pobres y devolviendo 4 veces más. Sin embargo, la mayoría de los autores concluyen que el texto da elementos que permiten afirmar que es gracias al encuentro con Jesús que se produce la decisión ética de Zaqueo. Es decir, la presencia de Jesús es significativa, no solamente en ese encuentro, sino en la vida de Zaqueo, que esto equivale a la irrupción de la salvación. Por eso el versículo 9 nos dice: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Es decir, Zaqueo, que es el anfitrión, acoge a Jesús como a Dios mismo, pero en últimas es él quien es acogido por Dios, y eso le permite dar frutos de conversión que se manifiestan en acciones concretas en favor de dar bienes a los pobres y de devolver justamente 4 veces más. Muchas gracias.